¿Cómo se produce la fibrilación auricular? En realidad, también hay muchos estudios en los que señalan cuál puede ser la etiología probable de la fibrilación auricular, pero a la que se ha llegado, sobre todo en mayor consenso, es de que por diferentes circunstancias en las que se produce una mayor cicatrización a nivel de la aurícula, es decir, depósitos de colágeno, o variación de la estructura inicial de la aurícula por cualquier tipo de cardiopatía estructural, entonces se van a producir ciertos focos ectópicos que van a originar esta arritmia, y dentro de ellos se van a producir múltiples circuitos que van a formar múltiples circuitos de micro reentrada. Y cada una de ellas va a tener un periodo refractario variable, ¿no? Unas van a tener un periodo refractario más corto, otros más largo. Por eso es que las ondas P que se visualizan en el electrocardiograma no van a ser ondas P, sino van a ser ondas F de diferente morfología. Va a tener diferentes ondas convergentes, divergentes, etcétera, que van a ser las que finalmente van a ocasionar esta arritmia que viene a ser la fibrilación auricular. Por eso es que también en las personas ancianas, sin que tengan ningún grado de cardiopatía estructural por el propio envejecimiento del corazón, puede originarse este tipo de arritmia cardíaca sin necesidad de tener una cardiopatía estructural. La otra forma de origen es a través de movimientos circulares que se producen sobre todo en esta zona entre las venas cavas, que también se ha considerado como un mecanismo de producción, y es donde aquí actúa la ablación, que en muchos casos puede resolver la fibrilación auricular, sobre todo cuando no son fibrilaciones auriculares permanentes. Se mapea y se visualiza que existe un movimiento circular en una zona determinada. A través de la ablación se puede eliminar estas zonas y finalmente la fibrilación auricular queda resuelta. Pero el mayor porcentaje de pacientes se produce por múltiples circuitos de micro reentrada. Esa es la etiología de la fibrilación auricular. Entonces, el diagnóstico de fibrilación auricular se excluye, a ver chicos, se excluye cuando el electrocardiograma hay, eso ustedes ya saben. Si hay ondas P, ¿es fibrilación auricular? No, no puede haber ondas P en la fibrilación auricular. Ok, el resto no interesa, la B. Estas son las características entonces que debemos de evaluar para anticoagular a todos nuestros pacientes. Este es el famoso CHADS-VASc. Este score de CHADS-VASc se va a basar sobre todo en la probabilidad del riesgo de stroke, o sea, de tromboembolismo. Miren, mientras tenemos un CHADS más alto, la probabilidad de tromboembolismo se incrementa casi hasta un 18% de riesgo. Mientras tenemos un score de 0, la probabilidad de tromboembolismo se reduce en 1.9. Entonces, las características son más de 75 años, 2 puntos. Si anticoagula, cuando tienen ya más de 2 puntos, ya es anticoagulación sí o sí. Entonces, ¿cuándo anticoagular? Siempre más de 75 años. O que tenga el antecedente de tromboembolismo, ya significa que debemos de anticoagular. Falla cardíaca congestiva, le ponen un punto, la hipertensión también es 1, la diabetes mellitus es 1, enfermedad vascular periférica suma un punto, que vienen a ser estas: enfermedad arterial periférica, infarto de miocardio, placas en la aorta. Por eso todo paciente con fibrilación auricular para estratificación de riesgo tenemos que hacerle también una ecografía, un ecodoppler carotidio. La edad entre 65 y 74 años tiene un punto, la mujer también tiene un punto. Ser mujer con fibrilación ya también es un riesgo. ¿Cuándo se anticoagula? Por encima de 2 puntos. ¿En quiénes siempre se anticoagula? Pacientes portadores de válvulas protésicas, pacientes con valvulopatía reumática o no, también siempre se anticoagula. Pacientes mayores de 75 años y paciente que ya tenga el antecedente de tromboembolismo, siempre se anticoagula. Y obviamente así dentro de los parámetros ecocardiográficos, sea un paciente que no cumple de repente todos estos criterios, pero existe un trombo dentro de la cavidad, también es un paciente que requiere anticoagulación de manera permanente. Muy bien, más de 2 se anticoagula, más alto el CHADS, mayor riesgo y probabilidad de stroke. Pacientes menores de 65 años sin ningún riesgo, no se anticoagula, no se da nada. Puedes darle antiagregación, pero el efecto es el mismo. Ahora, ¿por qué tiene que existir esta tabla de parámetros para anticoagular? Porque no a todos les vamos a dar tampoco anticoagulante, a todos los fibriladores, ¿no? Tenemos que evaluar también el riesgo y la probabilidad de sangrado.
Entonces se ha creado también este puntaje que se llama Hasbled, en las cuales se valoran 7 puntos, en la que nos va a ayudar para ver si es que este paciente, siempre tenemos que poner una bala, ¿lo anticoagulamos? No lo anticoagulamos. Si prima la probabilidad de tener un evento tromboembólico, entonces debe ser anticoagulado a pesar de que el riesgo de sangrado sea alto, ¿no? Si este es un paciente que tiene más riesgo de sangrado y menos probabilidad de tener un tromboembolismo por Michas-Basque, entonces no lo anticoagulo. O sea, el manejar un paciente con fibrilación auricular es bien complicado. Tenemos casos en los que no sabemos qué hacer, si anticoagular o dejarlo de anticoagular. Entonces, dentro de este puntaje de Hasbled tenemos la hipertensión como punto 1, anormalidades en la función renal o hepática, valorados bioquímicamente, tenemos un punto, cada uno vale 1. El evento isquémico es un punto, el sangrado es 1, la labilidad del INR, que se refiere a que nunca podemos mantener constante un INR entre 2 y 3, vale 1 punto, la edad mayor de 65 años 1, las drogas o el alcohol 1 punto, si tiene drogas y alcohol 2 puntos, máximo 9 puntos, por encima de 3 puntos ya el riesgo de sangrado también se incrementa. ¿En cuál de las siguientes situaciones de un paciente con fibrilación auricular está menos indicada la anticoagulación? Menor de 60 años, ¿no? Si padece hipotensión, aquí no tiene nada que ver, diabético, hay que seguir sumando el resto de insuficiencia cardíaca, superior a 75 años se anticoagula, ¿no? Pero menor de 60 años es el que menos anticoagulación requiere. La fibrilación auricular, de acuerdo a la presentación, vamos a tener, de acuerdo a la respuesta ventricular que se tenga. Acá, por ejemplo, tenemos con una respuesta ventricular rápida, en la que tenemos complejos QR aproximadamente 150 latidos por minuto. Esta es una fibrilación con una respuesta rápida. La fibrilación con una respuesta lenta, que tenemos en promedio aquí con 38 latidos por minuto. Y la respuesta ideal ventricular señalan que debe ser de 80 a 100 latidos por minuto, esa es la respuesta del ventrículo ideal. En actividad 100, en reposo 80 latidos por minuto. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen una frecuencia ventricular muy lenta y están fibrilando? Esta enfermedad también se llama como un trastorno de conducción, se lo trata como si fuera un bloqueo auriculoventricular de 3er grado y son pacientes candidatos a colocación de marcapaso, que no cambia el tratamiento de la anticoagulación y el uso de los beta bloqueantes para seguir manejando este tipo de arritmia cardíaca, ¿no? Muy bien, este patrón es muy frecuente porque estamos hablando de personas incluso mayores que no tienen ninguna cardiopatía estructural de base, se envejeció la aurícula, pero también se envejece su sistema de conducción, entonces presenta fibrilación auricular y además presentan trastorno de conducción. Entonces son pacientes que requieren marcapaso y además todo el manejo de la fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes es una indicación preferente de digoxina? Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Puede ser, ¿no? Porque hemos dicho que es una alternativa también para controlar la frecuencia cardíaca. Disfunción diastólica sintomática, taquicardia sinusal con signos de insuficiencia cardíaca, fallo ventricular izquierdo, insuficiencia cardíaca en pacientes previamente tratados con diuréticos. La respuesta es la A, ¿no? Sobre todo si queremos controlar la respuesta en el reposo. Muy bien, vamos a pasar a otra arritmia que son las extrasistolias ventriculares, las arritmias ventriculares, y en las arritmias ventriculares vamos a tener aquellas arritmias ventriculares que llamamos no complejas, que solamente son extrasistolias ventriculares, es decir, latidos anormales que se producen por estimulación a nivel de las paredes ventriculares. Tenemos aquí la clasificación de Long-Gannon, así se llama, que esta clasificación se realiza sobre todo en los estudios Holter, en la que se monitoriza el trazado electrocardiográfico durante 24 horas. Y tenemos hasta 6 estadios. El primer estadio, que sería el estadio 0, donde no se evidencia ninguna extrasistolia ventricular. El estadio 1 se evidencia esporádicos, menos de 1 por minuto o menos de 30 por hora. Estos dos por lo general no se tratan. El 2, que se presentan de manera frecuentes, más de 1 por minuto o más de 30 ectopias ventriculares por hora. Las multiformes, que vamos a tener ectopias ventriculares que tienen origen en diferentes lugares del ventrículo, o sea, vamos a tener ectopias de diferente morfología. La de tipo 4, que son repetitivos en parejas o en salvas, es decir, 2 ectopias ventriculares juntas o más de 3 cuando hablamos de salvas de taquicardia ventricular.
y las precoces, que es las que se denomina fenómeno de R sobre T, ¿no? Cuando el siguiente complejo QRS cae sobre la onda T. De todas ellas, la más proarrítmica, que se produzca una taquicardia ventricular manifiesta, es la de tipo 5. Muy bien, el grado 4 de long Anon, que esto es para que ustedes memoricen, vemos que aquí es repetitivo en parejas o en salvas, ¿no? Y la pregunta viene, el grado 4 de long se refiere a ectopias ventriculares de tipo salvas. Perfecto. RNT, recuerden que este es un proarrítmico para taquicardia ventricular, es el de tipo 5. Vemos RNT y ya estamos asustados porque este paciente va a desarrollar en cualquier momento taquicardia ventricular. ¿Qué recomendaríamos a un joven que va a ser intervenido de hemorroides y en el preoperatorio se encuentran extrasístoles ventriculares frecuentes? Si es joven, sin cardiopatía estructural de base y obviamente previo estudio Holter, donde realmente vemos de que las extrasistolias no son complejas, es decir, no hace salvas, no se tratan, ¿no? No se da absolutamente nada, no se brinda ningún tratamiento. El contexto cambia, si me ponen aquí cardiopatía isquémica, beta bloqueantes, ¿no? Si me ponen aquí no solamente extrasistolias ventriculares, me ponen que está en la clasificación de 4 de long o la clasificación 5 y es una persona adulta, podemos tratarlo ya sea con amiodarona para hacer la cardioversión o también podemos tratarlo con beta bloqueantes, ¿no? Depende del contexto. Si es un paciente con taquicardia ventricular, el tratamiento de elección siempre va a ser la lidocaína, ¿no? Muy bien. Señala entre las siguientes cuál es la arritmia final en la mayoría de casos de muerte súbita. Eso, chicos, ustedes deben saber. ¿Cuál es la que causa la muerte? Y en la que empleamos la lidocaína es la taquicardia ventricular sostenida. Taquicardia ventricular sostenida o la fibrilación ventricular, cuando van o no asociadas. ¿El bloqueo auriculoventricular puede ocasionar muerte súbita? Sí, porque cuando se bloquea, existe la disociación y el tiempo de pausa es muy prolongado, puede ocasionar muerte súbita, pero no es muy frecuente. El flúter atrial también, todas son causantes, el torsade de puntas y la fibrilación ventricular, el paro sinusal. El paro sinusal en realidad sería muy, muy raro dentro de todos, pero el más frecuente es la taquicardia ventricular sostenida y la fibrilación ventricular. Ok. Este es un patrón electrocardiográfico característico de una taquicardia ventricular. Las características principales en la taquicardia ventricular es que, miren, no vamos a encontrar la onda P que esté precediendo el complejo QRS. Los complejos QRS son QRS anchos, que son regulares, la distancia entre R y R son la misma, pero el complejo QRS es ancho. Tiene la misma orientación, ¿no? Y existe la disociación aurículo-ventricular. El ventrículo está por su cuenta, la aurícula está por su cuenta. Esta es una taquicardia ventricular característica. A diferencia de la fibrilación ventricular, vamos a tener que en la fibrilación los complejos QRS son irregulares, ¿no? En taquicardia ventricular no sostenida, sostenida más de 3 latidos o más de 3 complejos, se caracteriza por ser frecuentes durante un infarto. Sí, la taquicardia ventricular es muy frecuente durante el infarto. Puede verse en corazones sanos, también se puede ver en corazones sanos. ¿Se autolimita? Sí se autolimita porque si no, no sería no sostenida, ¿no? ¿Aparece con frecuencia en el prolapso de válvula mitral? Sí, aquí todas son ciertas. Muy bien, esta es una arritmia característica, esta es una torsada de puntas en realidad, ¿no? Por la morfología del complejo, de los complejos QRS. ¿Qué características tienen? Miren, las características, a diferencia de una taquicardia ventricular, es que no son monomórficas, ¿no? O sea, todos los complejos QRS no son similares, no tienen la misma amplitud, ni tampoco tienen la misma duración. Son de diferente morfología e inclusive cambian de orientación, es decir, cambia su forma de despolarización. Las R son altas aquí, las R se hacen más pequeñas y acá se visualiza como si fuera más S, ¿no? Entonces cambia la morfología constantemente. También son arritmias que son autolimitadas,
pueden autolimitarse también. Respecto a la taquicardia ventricular entorsada de puntas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Tienen un tratamiento diferente del resto de las taquicardias ventriculares, son monomórficas. La principal aquí es que no son monomórficas, son polimórficas. Los antiarrítmicos que pueden causar la torsada de punta, recuerden, puede ser la miodarona, también la quinidina, el sotalol, que es uno de los más causantes de este tipo de arritmia. Y la fibrilación ventricular es frecuente en las primeras, no es cierta, a ver, vamos a buscar la alternativa que no es cierta. Frecuente en las primeras horas del infarto, con frecuencias autolimitadas, se desencadena por una extrasistolia ventricular prematura. Los QRS son de morfología completamente irregular, hemodinámicamente similar a la sistolia. La fibrilación ventricular, si fuera autolimitada, no estaríamos correteando todos para hacer una descarga cuando se presenta la fibrilación. La fibrilación ventricular es sinónimo de muerte. Así de simple, ¿no? Sinónimo de muerte. No es autolimitada, se puede desencadenar por trastornos del medio interno, se puede desencadenar por trastornos metabólicos. Dentro de las primeras horas del infarto de su presentación es una causal de muerte súbita en un paciente infartado. Nunca es autolimitada, siempre debe ser tratada. La morfología es irregular y la conducta es hacer reanimación, como si se tratara de una sistolia. La palabra aberrados, siempre tenemos que pensar en la presencia de un flúter ventricular. Complejo QRS aberrado es sinónimo de flúter ventricular. EKG con complejos QRS aberrados de igual morfología, sin que se pueda distinguir el ST y la onda T con frecuencia cardíaca de 280 latidos por minuto, corresponde a flúter ventricular. Si fueran QRS aberrados de diferente morfología, podríamos pensar en fibrilación ventricular, pero la morfología es similar en el flúter ventricular. Simplemente aquí haciendo un paréntesis, el flúter auricular, hemos tocado lo que es la fibrilación auricular, pero la diferencia con el flúter simplemente va en lo que es en el electrocardiograma. Las ondas F van a ser ondas F mayúsculas porque son ondas F o ondas un poco más grandes que las de fibrilación auricular, y existe una regularidad entre onda F y F, van a ser regulares. El manejo de la anticoagulación, el control de la frecuencia es similar a la fibrilación auricular, no hay diferencia en el manejo médico del flúter auricular. El tratamiento con sulfato magnésico en el infarto agudo de miocardio se indica en qué situaciones: cuando existe la taquicardia ventricular con QT alargado. Todo paciente con infarto agudo de miocardio hacemos una valoración de los electrolitos. Cuando vemos que existe hipomagnesemia, estamos también asustados porque puede desarrollarse una arritmia ventricular justamente por prolongación del QT. Entonces se da sulfato de magnesio en el infarto agudo de miocardio. Esta es la tabla de la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Vamos a tener la clasificación en 4 familias. De estas 4 familias, miren, la familia número 1 van a ser aquellos que son los bloqueadores de los canales de sodio. Aquí tenemos la quinidina, la procainamida. La quinidina, que recuerden que es muy útil para hacer la cardioversión en pacientes con fibrilación auricular. Esas a su vez se clasifican en las ABC, ¿no? La SAD causa una depresión moderada de la velocidad de conducción y prolongación de la repolarización. La B no deprimen la velocidad de conducción y acortan la duración de la repolarización. Acá tenemos la lidocaína utilizada para la taquicardia ventricular. Los de tipo 1C deprimen marcadamente la velocidad de conducción. Por eso es que la propafenona y la flecainida son los fármacos que también se utilizan o como elección para el control de la fibrilación auricular, porque provocan una disminución de la conducción aurículo-ventricular y prolongan poco la repolarización. Los beta bloqueadores, que van a actuar a través del nodo disminuyendo la frecuencia y también a nivel de la conducción aurículo-ventricular. Y acá tenemos los fármacos que son de primera generación, como el propanolol, el atenolol; de segunda generación, carvedilol, metoprolol. Aquí no está el nebivolol, pero ya son fármacos de tercera generación, al igual que el nalodol. El nebivolol tenemos en el mercado.
Tenemos los de la familia 3 que van a ser los bloqueadores de canales de potasio, o sea, van a actuar a nivel de la repolarización, por eso es que pueden prolongar el QT, repolarización, recuerden, amiodarona, sotalol y el Betrilium. El sotalol es uno de los fármacos que más prolongan el QT. La amiodarona es un antiarrítmico por excelencia, en realidad. La amiodarona, si bien es cierto, su principal acción es a través de bloquear los canales de potasio, pero la amiodarona tiene una acción de todo un poco. También bloquea canales de sodio, también ocasiona una disminución de la velocidad de conducción, acorta la duración de la repolarización, tiene un efecto betabloqueante mínimo. La amiodarona es el antiarrítmico por elección. Si uno utiliza amiodarona, no hay arritmia que falle, digamos, en ser controlada. Pero así como es un antiarrítmico que corrige todo, también es un antiarrítmico muy tóxico, ocasiona daño a nivel también de muchos órganos. Dentro de los principales es el pulmón, que puede provocar fibrosis pulmonar, la tiroides, trastornos sobre todo de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, la amiodarona es un fármaco altamente tóxico, por eso no lo podemos utilizar de manera muy prolongada. Y los bloqueadores de canales de calcio, canales lentos de calcio, el verapamil y el diltiazem, siempre recordar la acción inotrópica negativa para evitar, o mejor dicho, recordar la contraindicación en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la clasificación, miren, cuando tenemos, ¿qué indicaciones tenemos? Por ejemplo, los calcio antagonistas contraindicados en Wolff-Parkinson-White, el medicamento de elección en las arritmias supraventriculares betabloqueantes, pero también podemos utilizar los de la familia 3, la amiodarona, el sotalol, los calcio antagonistas, también la digoxina, la adenosina. O sea, todos estos fármacos se pueden utilizar para las arritmias supraventriculares, pero calcio antagonistas nunca en Wolff-Parkinson-White. Los bloqueos auriculoventriculares, obviamente porque tenemos una frecuencia cardíaca muy baja, no vamos a utilizar medicamentos que tengan efecto cronotrópico negativo. Por eso no utilizamos los beta bloqueantes cuando hay bloqueo auriculoventricular, ni los calcio antagonistas, tampoco podemos utilizar la digoxina ni la adenosina, la amiodarona tampoco se utiliza cuando existe bloqueo auriculoventricular. ¿Qué utilizamos entonces para el Wolff-Parkinson? La flecainida es uno de los medicamentos que más se utiliza en el Wolff-Parkinson-White, al igual que la disopiramida. Miren aquí todas las contraindicaciones que tenemos, ¿no? La lidocaína, cuando tenemos taquicardia ventricular, es el fármaco de elección, ¿no? En el contexto de un paciente infartado. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes fármacos ejerce su efecto antiarrítmico por bloqueo de los canales de sodio? Betabloqueante, calcio antagonista en la repolarización. ¿Cuál sería? Procainamida. ¿En qué grupo de clasificación de fármacos antiarrítmicos de Vaughan-Williams incluiría la quinidina? Todo eso es para que memoricen en realidad, chicos, en los bloqueadores de canales de sodio de tipo A.